Hay una hipótesis sobre el futuro que me genera una incomodidad profunda. Y precisamente por eso creo que tú y yo tenemos que pensarla bien. Imagina que esa IA que usas hoy en tu trabajo no solo te ayuda, sino que te está midiendo. Compara cómo rindes cuando ella está presente y cómo te desenvuelves cuando no. Y no te hablo de contar tareas cerradas o cuántos correos despachaste. Eso sería la versión más básica y aburrida del asunto. Hablo de algo mucho más fino. Una IA que observa cuándo decides con criterio, cuándo te quedas paralizado esperando una instrucción, o peor aún, si en el momento en que la herramienta duda, tú también te derrumbas con ella. Es que piénsalo, la productividad no es ni de cerca lo mismo que la capacidad. Tú puedes poner a un redactor a sacar 10 textos con ayuda de la IA y aún así que no tenga ni una pizca de criterio. O puedes tener a un agente de soporte cerrando 100 tickets sin haber entendido realmente ni uno solo. Incluso un analista puede entregarte reportes visualmente impecables, pero ser incapaz de ver un error garrafal en la premisa. Por eso, si una empresa hoy quisiera medir tu talento real en esta era, tendría que dejar de mirar el volumen y fijarse en otra cosa. En tu criterio, en tu autonomía, en cómo te adaptas y, sobre todo, en tu soberanía. En eso que te hace ir un paso más allá de lo que la máquina te dicta. Y fíjate que la palabra clave aquí es esa, soberanía. Esa capacidad tuya de actuar sin tener que pedir permiso en cada paso del camino. De iterar, de corregir sobre la marcha. De no entrar en cortocircuito solo porque el sistema no te entregó la respuesta ya masticada. Esto cambia las reglas del tablero por completo. Piénsalo, durante décadas nos evaluaron por la memoria, por lo obedientes que podíamos ser o por qué tan rápido nos movíamos dentro de procesos rígidos. Pero hoy, si una IA ya te resuelve toda esa carga mecánica, lo que queda al desnudo, lo que queda realmente expuesto ante el mundo, es tu estructura mental, tu carácter. Piénsalo con ejemplos muy aterrizados. Imagínate en una entrevista de trabajo. La IA te da una mano para estructurar una respuesta compleja y, de repente, te quita el apoyo. No es para acorcharte ni para humillarte, es para ver si esa idea era realmente tuya o si solo estabas usando una prótesis digital. O en soporte técnico, el sistema podría sugerirte una solución que está incompleta a propósito, solo para medir si tú eres capaz de detectar ese hueco antes de mandárselo al cliente. En redacción, te podría proponer un argumento que suena bien pero que es débil, para ver si te esfuerzas en mejorarlo o si simplemente lo copias como un loro. Y en resolución de problemas, la máquina te ofrece 3 caminos, uno rápido, uno correcto y uno peligroso. Al final, lo que le importa a tu organización no es solo cuál de los 3 eliges, sino el porqué detrás de tu decisión. Pero fíjate que aquí es donde aparece la tensión de verdad. Una cosa es evaluar el talento y otra, muy distinta, es manipular al usuario. Si la IA empieza a diseñar experiencias solo para provocarte, para empujarte al límite o para confundirte sin avisar, ya entramos en un terreno ético y legal muy pantanoso. Pero muy delicado, porque, seamos claros, una herramienta que supuestamente está para apoyarte no debería convertirse en una cámara oculta de psicología experimental, y muchísimo menos en una máquina para fabricar perfiles de tu personalidad sin que tú hayas dado un consentimiento explícito. Ahí es donde la tecnología deja de ser aliada y se vuelve invasiva. Y mira, yo no descartaría que algo así ocurra pronto. De hecho, me parece muy probable que varias organizaciones lo intenten. Y no lo harán porque sean los villanos de la película, sino porque los incentivos que hay detrás son brutales. Piénsalo. Si tú puedes detectar quién piensa por cuenta propia y quién solo funciona si tiene muletas digitales, tienes una ventaja competitiva enorme frente a cualquier rival. Pero el problema de fondo es que ahí también tienes el poder de cruzar una línea roja, dejar de ayudar al colaborador para empezar a condicionarlo. Y esa diferencia, aunque a veces parezca sutil, es la que separa una evaluación de desempeño legítima de una trampa disfrazada de innovación tecnológica. Llevemos esta hipótesis un paso todavía más lejos. Imagínate por un momento una IA que, de forma totalmente controlada, de repente se vuelve lenta, o empieza a ser ambigua, o simplemente te responde con menos precisión en ciertos momentos clave. Y no es porque el sistema esté roto de verdad, sino porque te está observando. Está midiendo cómo reaccionas tú cuando ella falla. Sí, yo sé, suena un poco distópico, casi de película de ciencia ficción. Pero si lo piensas con cabeza fría, también suena terriblemente plausible. Piénsalo en un entorno de soporte al cliente, por ejemplo. El asistente digital podría tardar más de lo normal justo cuando entra un caso de esos realmente complejos. ¿Y qué hace la persona en ese momento?
¿Se queda mirando la pantalla como si el mundo se hubiera acabado? ¿Escala el problema a un supervisor sin pensarlo 2 veces? ¿O improvisa con criterio, busca antecedentes y trata de resolverlo por su cuenta? Ahí, fíjate bien, ya no estás midiendo velocidad de respuesta. Lo que estás midiendo es tu tolerancia a la fricción. Y fíjate que en una entrevista de trabajo, la cosa podría ser todavía más quirúrgica. Imagínate una prueba técnica para una empresa de software. La IA te está ayudando a resolver un caso de arquitectura, pero de repente, olvida una restricción clave. O peor, te suelta una solución que se ve elegantísima, pero que en el fondo es de cristal. Ahí es donde ves la diferencia. El candidato que tiene una dependencia total se casa a ojos cerrados con lo que le diga el sistema. En cambio, el que tiene pensamiento crítico frena, revisa, pregunta y reformula todo. Sí, de pronto se demora un poco más, pero piensa mejor. Y en los trabajos realmente complejos, tú y yo sabemos que pensar mejor casi siempre vale mucho más que responder de primero. Donde esto se pone realmente interesante, o peligroso, según como lo quieras ver, es en los procesos de contratación. Imagínate que una empresa pudiera simular esos microfallos para ver cómo reaccionas tú cuando las cosas se ponen ambiguas. Si logran eso, pueden filtrar algo que hoy es casi imposible de detectar en un currículum: tu desempeño real en entornos de incertidumbre. No hablo del desempeño de manual, ese que sale perfecto en el papel. Te hablo del desempeño de trinchera. Ese que aparece cuando se cae el sistema, cuando nada sale como estaba planeado, y aún así, tú haces que el proyecto salga adelante. Un ejercicio de este tipo pondría sobre la mesa 4 elementos que hoy son invisibles. Primero, la improvisación. Pero no entendida como caos, sino como esa capacidad de construir una salida digna cuando los recursos están incompletos. Segundo, la dependencia. Porque hay gente que brilla con la IA al lado, pero se vuelve completamente inútil en cuanto la herramienta tose. Tercero, el pensamiento crítico. Esa habilidad casi instintiva de decir: esto parece correcto, pero no me termina de cuadrar. Y cuarto, la tolerancia a la frustración, que aunque suene a concepto psicológico, en la práctica es una variable económica. Piénsalo bien, un reclutador de operaciones necesita saber si alguien puede resolver un lío logístico sin quedarse sentado esperando la receta perfecta. En ventas, importa ver si el asesor sabe leer al cliente cuando la IA no capta el tono de la conversación. O en soporte, si el candidato detecta una respuesta genérica que no resuelve el problema real. Al final del día, un profesional que se rompe ante la mínima fricción le cuesta dinero a la compañía. He visto situaciones muy similares, tal vez no con una IA programada para fallar, pero sí con equipos de carne y hueso. Cuando el sistema colapsa, el manual de procedimientos no cubre la emergencia y el cliente empieza a presionar. Ahí es donde se separa la gente que simplemente ejecuta de la gente que sostiene. Es una diferencia abismal. Los primeros funcionan perfectamente mientras el mapa coincide con el territorio. Pero los segundos, los que realmente tienen esa soberanía de la que hablamos, son los únicos que siguen avanzando cuando el mapa se está incendiando. Eso sí, hay un riesgo latente, que una empresa se enamore demasiado de esta lógica y la convierta en una obsesión. Medir la resiliencia, la adaptación, el criterio. Todo eso suena muy elegante en un PowerPoint. Pero si diseñas un entorno donde la herramienta sabotea al usuario constantemente, ya no estás seleccionando talento, estás fabricando fatiga. Y hay que ser muy claros en esto. Fatigar no es evaluar, es degradar. Llegamos al núcleo moral de este episodio. Engañar u ocultar la verdad para medir la capacidad de alguien puede ser una estrategia útil en ciertos contextos, pero también puede convertirse en una canallada. La diferencia, lo que separa una práctica innovadora de una falta de ética total, se resume en 3 pilares: el consentimiento, la proporcionalidad y el propósito. Sin esos 3 filtros, no estamos innovando, simplemente estamos rompiendo la confianza de quienes trabajan con nosotros. Consentimiento significa que la persona entienda, aunque no conozca cada detalle, que está participando en una evaluación conductual asistida por IA. Si escondes por completo que hay observación, inferencia y perfilado, entras en una zona legal muy fea, y con razón, porque no estás evaluando trabajo solamente, estás extrayendo rasgos de comportamiento. La proporcionalidad dicta que ninguna prueba puede ser más invasiva que el cargo o la decisión que intenta justificar. Piénsalo, si vas a contratar a alguien para una labor de atención básica y le montas un laberinto psicológico lleno de fallos simulados, ambigüedad artificial y un seguimiento minucioso de sus microreacciones,
te estás pasando. Y mucho. En cambio, si estás evaluando un rol donde la autonomía y la toma de decisiones bajo incertidumbre son el corazón del puesto, claro que hay margen para pruebas más exigentes. El secreto está en que siempre, sin excepción, deben estar bien acotadas. El propósito, por su parte, dicta que la prueba debe servir exclusivamente para identificar capacidad real, nunca para manipular la conducta futura. Esta distinción es la clave de todo. Una cosa es observar cómo resuelves un problema técnico o humano, y otra muy distinta es usar ese conocimiento para empujarte, presionarte o explotar tus sesgos más adelante. En ese momento ya no estamos hablando de una evaluación de talento, estamos hablando de ingeniería del comportamiento. Y eso, te lo digo con toda claridad, exige límites durísimos. Déjame ponértelo en términos simples. Una prueba útil te pone un espejo enfrente, mientras que una trampa lo que hace es moverte el suelo. La primera busca evidencia concreta. La segunda fabrica tropiezos para sacar conclusiones grandilocuentes. En la primera, tú sabes exactamente qué se está midiendo y por qué. La segunda, en cambio, se escuda en la opacidad, porque en el momento en que la entiendes, deja de funcionar. Y ahí es donde debemos ser tajantes. Cuando una metodología solo funciona si el evaluado no sabe que está siendo inducido, normalmente no estamos ante una ciencia elegante. Estamos ante un abuso muy bien vestido. Y cuidado, porque aquí hay un riesgo cultural enorme. Si las empresas empiezan a premiar únicamente a quienes sobreviven a sistemas ambiguos y deliberadamente hostiles, pueden terminar confundiendo la soberanía con el aguante ciego. Y no nos equivoquemos, no son lo mismo. Tener soberanía no significa aceptar cualquier entorno tóxico con una sonrisa estoica. Todo lo contrario. Tener soberanía también es tener la capacidad de detectar que el sistema está mal diseñado y tener el criterio para decir, no, así no. Por todo esto, si esta hipótesis de futuro llega a volverse una realidad, la conversación importante ya no será ¿qué tan inteligente es la IA? La pregunta de fondo será ¿qué clase de relación laboral estamos dispuestos a permitir? Porque la inteligencia artificial tiene el potencial de hacer visible algo inmensamente valioso: tu criterio, tu capacidad de adaptación y tu autonomía. Pero bajo ninguna circunstancia debería convertirse en una excusa para erosionar la confianza. Al final, la tecnología es el medio, pero la soberanía sigue siendo nuestra. Entonces, la inteligencia artificial no sustituye la soberanía humana. Lo que hace, en el mejor de los casos, es exponerla. La ilumina, a veces con una precisión muy útil y otras veces con una linterna en las manos equivocadas. En los próximos episodios quiero profundizar en esa idea, no tanto en lo que la tecnología puede hacer por nosotros, sino en lo que revela sobre nuestra propia naturaleza cuando deja de funcionar como una muleta y empieza a funcionar como un espejo. Gracias por escucharnos.